Empezamos con el tema 6, que sería el tema de curvas técnicas. Este tipo de curvas son las que se emplean normalmente en el diseño industrial para construir piezas o construir figuras o elementos como muebles o cualquier otro objeto. Nosotros vamos a empezar dibujando lo que son los elementos más básicos y vamos a empezar por el óvalo. Vamos a hacer estos dos primeros ejercicios, que serían el ejercicio 163 y 164. El óvalo sería una figura plana cerrada formada por 4 arcos de circunferencia que son iguales 2 a 2. Estos dos de los extremos serían iguales y estos otros dos serían iguales. Tendríamos dos ejes. El eje mayor, que sería la distancia mayor entre dos puntos de esa curva, y el eje menor, que sería la distancia menor entre dos puntos de esa curva. La figura va a ser simétrica a partir de esos dos ejes y normalmente cuando tenemos que construir o hacer algún tipo de ejercicio con ellos, o bien nos dan solamente lo que es el valor del eje mayor, o bien lo que es el valor del eje menor, o bien nos pueden dar los dos valores. En el ejercicio 163 decíamos que nos daban el eje mayor, que va a ser igual a 120 milímetros. Entonces vamos a trazarlo directamente y lo que vamos a hacer va a ser dividirlo en 3 partes iguales. Vamos a hacerlo por el teorema de Tales. La semirrecta, para el teorema de Tales, podemos trazarla con la inclinación que queramos. Y yo la voy a trazar hacia fuera del dibujo para que después no me estorbe. Vamos a llevarnos 3 divisiones iguales. Yo voy a coger cada una de esas divisiones de 2 centímetros cada una para tener una distancia mayor. Vamos a señalar estos puntos como los puntos 1, 2 y 3 y vamos a unir el punto 3 con el último extremo o el extremo del segmento que nos queda, con el extremo B. Vamos a trazar paralelas por el punto 2 y 1 a esa dirección. Y eso ya nos va a dar dos centros de esa curva. En este caso tendríamos el centro O1 y aquí tendríamos el centro O2. Vamos a comprobar de todas maneras que queda bien dividido ese segmento, tomando la regla, y ya que es una medida de 12, cada una de esas divisiones nos tiene que quedar de 4 centímetros. Vamos a ajustarlo un poquito más para tener menos margen de error. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser tomar esos dos centros, vamos a tomar de radio la distancia que hay hasta A y vamos a trazar dos circunferencias. Vamos a tomar centro en OS1 hasta A y esa circunferencia pasará por OS2 y tomando centro en OS2 con la misma medida hasta OS1 trazaremos un arco que pasa por B. Donde nos cortan las dos circunferencias vamos a tener los otros dos centros de las otras dos curvas que nos faltan. Tendríamos el centro O3 y O4. Como en este caso las curvas, lo que es el óvalo, vamos a trazarlo a partir del enlace de 4 arcos de circunferencia, cuando nosotros queramos averiguar cuáles son los puntos de enlace, lo que vamos a tener que hacer, como en el caso del tema anterior, va a ser unir los centros de esas curvas. Por lo tanto, vamos a unir el centro O4 con O1 y O2, formando una V. Y vamos a unir el centro O3 con O1 y O2, formando una V invertida. Los puntos de enlace van a ser justamente donde nos corte aquí esas rectas con las circunferencias, y aquí tendríamos los otros. Por lo tanto, ya como solución vamos a tener esta parte de ese arco que hemos trazado con centro en OS1 desde este punto hasta este otro punto. Lo que vamos a hacer primero, antes de repasar, va a ser, como esas dos curvas ya las tenemos claras como solución, vamos a trazar la curva que nos enlaza lo que son con centro en O4 y la otra curva que nos enlaza con centro en O3. Vamos a tomar centro en OS4,
abrimos el compás hasta ese punto de enlace, vemos que pase por ambos puntos y repasaríamos más fuerte esa curva. Con el mismo radio vamos a tomar centro en O3 y vamos a enlazar las dos circunferencias por la parte de abajo, la parte inferior. Y también lo vamos a repasar como solución. Y por último repasaríamos otra vez las circunferencias que hemos hecho al principio, tomando centro en OS1. Y tomando centro en OS2. Y ya tendríamos terminado este ejercicio. En el ejercicio 164 nos dan el eje menor. Entonces, como sabemos que la figura va a ser simétrica por ambos ejes, lo que vamos a hacer va a ser averiguar cuál es la dirección del eje mayor, y como tiene que quedar justamente en el centro, dividiéndonos ese eje menor en dos partes iguales, vamos a utilizar una mediatriz. Vamos a tomar centro, por ejemplo, en D, y con una misma distancia vamos a trazar dos arcos a un lado y a otro. Unimos. Eso nos va a dar el centro de esa curva, al que vamos a nombrar como el punto O. Y vamos a trazar una circunferencia que tenga de radio hasta C o D. Vamos a comprobar que pasa por ambos puntos. Ya vamos a tener entonces los cuatro centros de los cuatro arcos que forman el óvalo. Aquí, coincidiendo con el punto C, vamos a tener el centro O3. Aquí, coincidiendo con el punto D, vamos a tener el centro O4, y estos puntos de corte de la circunferencia con la mediatriz van a ser los centros O1 y los centros O2. Entonces, igual que antes, vamos a unir esos puntos para localizar lo que son los puntos de enlace de ambas curvas. Entonces, vamos a formar esa V y esa V invertida, uniendo los centros O4 con O1 y O2, y uniendo el centro O3 con el O1 y el O2. Vamos a empezar, por ejemplo, trazando los arcos mayores, tomando centro en O4. Vamos a tomar la distancia que hay hasta el centro O3, todo lo que es ese diámetro que nos daban, y vamos a trazar ese arco como solución. Vamos a repasarlo un poquito más fuerte. Haremos lo mismo tomando centro en O3 y de radio exactamente la misma distancia del eje menor. También repasaríamos ese arco como solución. Y ahora vamos a tomar centro en OS1 y en OS2 y vamos a enlazar con un arco esos dos anteriores. Y aquí en este caso centro en OS2. Y ya tendríamos también terminado este ejercicio.